¿Puede usted comprobar con la Biblia quién o qué es el anticristo? No se trata de algún tema esotérico. La palabra de Dios habla claramente sobre el anticristo. En el mundo occidental, que se hace llamar cristiano, entre comillas, están comenzando a ocurrir hechos espantosos. Ya desde la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York y la serie de guerras que han estallado desde entonces, han traído la atención de millones de personas sobre la profecía bíblica. Ahora se preguntan, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Hay alguien detrás que está manipulando las mentes? ¿Hay alguien detrás que está ejerciendo presión y que junto a una élite son los encargados de decir cuándo hay que empezar una guerra, cuándo hay que terminarla, cuándo es que hay que enviar una enfermedad al mundo? Digo enfermedad porque, si digo otras palabras, posiblemente esta reflexión, este vídeo sea censurado. No hay duda de que los sucesos profetizados se están acelerando. Todos debemos velar y orar como dijo Jesús, porque durante esta generación, tragedias terribles inspiradas por Satanás empezarán a afectar a buena parte de la humanidad. Detrás de estos sucesos estará el anticristo. Después del 11 de septiembre, no sé si recuerdas, cuando vino la destrucción de las Torres Gemelas, 11 de septiembre de 2001, muchos empezaron a preguntarse si aquel individuo siniestro, Osama Bin Laden, sería el anticristo profetizado para el tiempo del fin. Un decenio antes, algunos sospecharon que el anticristo era Saddam Hussein. Antes de él se habló de Mikhail Gorbachev. Algunos consideran que Adolf Hitler fue la personificación del anticristo. En medio de tantas ideas y tanta confusión, ¿acaso podemos saber cuál es la verdad? ¿Se puede comprobar con la Biblia quién o qué es el anticristo realmente? Está claro que los nombres ya mencionados todos han sido o asesinados o han fallecido, así que no son el anticristo. Hay muchos que dicen que el anticristo puede ser Barack Obama, otros dicen que el anticristo puede ser Emmanuel Macron, otros dicen Justin Trudeau, otros dicen que todavía no ha nacido el anticristo, otros dicen que es joven ahora mismo y todavía no se ha presentado a la política. La gente tiene toda clase de teorías sobre este tema. Hace algún tiempo, el líder evangélico Jerry Falwell opinó que el futuro anticristo probablemente será judío y que será de la tribu de Dan. Lo que el señor Falwell al parecer no entendía es que la tribu israelita de Dan se separó de Judá, es decir, de los judíos. Eso fue hace miles de años. Y hoy constituye un pueblo enteramente distinto. Cada uno puede dar su opinión sobre quién o dónde estará el anticristo. Históricamente, la mayoría de los teólogos protestantes de generaciones pasadas suponían que el anticristo era el pontífice de Roma. El primer fundador humano del protestantismo, Martín Lutero, declaró el 18 de agosto de 1520 que los aquí presentes tenemos la convicción de que el papado es la sede del real y verdadero anticristo. Más tarde, Juan Calvino, fundador de lo que se convirtió en la Iglesia presbiteriana, dijo en su obra Institución de la religión cristiana: paréceles a algunos que somos amigos de maldecir y muy atrevidos al llamar anticristo al romano pontífice. Mas lo que dicen esto no comprenden que acusan a San Pablo de desvergonzado, pues nosotros hablamos de acuerdo con lo que él dice. En breves palabras, demostraré que lo que dice el apóstol no pueden entenderse sino del papado, haciendo mención a la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Tenían razón estos líderes del cristianismo tradicional? ¿O bien hay otra respuesta? ¿Cómo podemos saber la verdad? ¿Cuántos
líderes del cristianismo tradicional están en desacuerdo con esto? ¿Cuántos líderes del cristianismo tienen sus opiniones sobre el anticristo? En el Salmo 111, verso 10, la palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Los sucesos profetizados están avanzando rápidamente. La palabra de Dios profetiza de un hombre, de un líder, que gobernará durante varios años a todo el mundo. Traerá una falsa paz. Se creerá Dios. Y por supuesto, irá en contra del verdadero Dios. Por eso tenemos que estar cada día conectados a la palabra de Dios. Cada día tenemos que vivir bajo la cobertura de Dios. Tenemos que estar preparados para cuando veamos estos sucesos decir: ese es el anticristo. Esto es importante porque esto puede afectar el que usted sea o no parte de la primera resurrección a la venida de Cristo, y si podremos o no cumplir nuestro papel dentro del reino de Dios. Porque este anticristo perseguirá a todos los cristianos, los meterá en la cárcel, los matará. Cristo llamó a Satanás en varias ocasiones el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31 y Juan capítulo 14, verso 30. Satanás es el gran embaucador, es el engañador, y va a tratar por todos los medios de engañarnos, de confundirnos. Muchos creerán en el anticristo y dirán que él es el Mesías, que él es el Salvador del mundo. El apóstol Juan señaló muy claramente que Satanás engaña a la gran mayoría de las personas. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Muchos seguirán en pos de ese anticristo. El amplio engaño respecto del anticristo es solo la punta del iceberg. Dejadlos, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 15, verso 14. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hay muchos que se dicen ser seguidores de Cristo, pero luego su testimonio no refleja una conversión. Su testimonio, su conducta, sus palabras no reflejan que realmente es un hijo de Dios. Satanás desea que tú falles. Satanás desea que tú no prosigas hacia la meta. Una de las palabras griegas para pecado en el Nuevo Testamento significa no acertar, errar en el blanco. A Satanás le complace que creamos en Dios y Cristo siempre y cuando Él mantenga el control sobre nosotros para asegurar que no acertemos. Hay muchos que creen en Dios y ya está. Yo sí creo en Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa respuesta, verdad? El objetivo es mantenernos fuera del reino de Dios. Satanás nos ciega para que no veamos lo que realmente está ocurriendo. Dios inspiró a Santiago para que escribiera: «Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan». Santiago capítulo 2, verso 19. Enseguida Santiago explica que el verdadero cristiano debe no solo creer en Dios, sino entregarle su voluntad y hacer lo que Dios manda.
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Justificados por obras? Sí, por fe acompañada de obras. El verdadero cristianismo es más que aceptar con fe la muerte de Cristo, la cual sí que es un don gratuito de Dios, como paga total de todos nuestros pecados. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, también debemos aceptar un pacto con Dios. Y ese pacto consiste en comprometernos a dejar de pecar y a entregarnos de verdad para que Cristo pueda vivir su vida de obediencia en nosotros por medio del Espíritu Santo. Los que dicen yo creo en Dios, pero se emborrachan, delinquen, palabras malas, orgullo. Muchos de los que dicen yo sí creo en Dios, ahora mismo se están divorciando de su mujer o de su esposo. Muchos de los que dicen yo creo en Dios maltratan a sus hijos, así que esos no son verdaderos hijos de Dios. La palabra inspirada de Dios nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Por tanto, debemos arrepentirnos del pecado, arrepentirnos de quebrantar la ley espiritual de Dios. Eso implica llevar una vida de obediencia humilde, es decir, de guardar la ley y el mandamiento de Dios. Los que dicen yo creo en Dios, muchos de ellos están quebrantando la ley de Dios. Nadie puede merecer la salvación. Y esa es la función de Satanás. Satanás no quiere que tú y yo seamos salvos. Satanás, su objetivo es que tú y yo no tengamos una relación personal con Dios. El plan de Satanás es que nadie crea en Dios. Por eso se inventa teorías de la ciencia, de la evolución. Por eso cada día inventa nuevas leyes que lo que hacen es separarnos de Dios. Por nuestras obras, por nuestras acciones, tú y yo no merecemos la salvación. Esto es un regalo que Dios nos da. La verdadera gracia de Dios conduce al regalo, a ese don de la salvación. Los que están dispuestos a obedecer a Dios y que se hallen bajo la verdadera gracia serán hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa gracia de Dios no elimina la necesidad de obedecer y de guardar sus mandamientos. Pablo advirtió que es posible que recibáis en vano la gracia de Dios. Pedro exhorta así a los cristianos, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero mira lo que dice, como hijos obedientes. Si tú dices que crees en Dios y que has tenido un encuentro personal con Dios, tú tienes que ser un hijo obediente. Se va a reflejar en tu testimonio, en tus actos. Se va a ver en los frutos. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Cuando los hombres tuercen astutamente el concepto de gracia, como hace Satanás, como hará el anticristo, enseñando una gracia barata, sin verdadero arrepentimiento del pecado, están predicando la esencia misma de la doctrina del anticristo. Por este concepto falso, millones de cristianos profesos han pasado la vida desobedeciendo constante y habitualmente los 10 mandamientos. Pero luego se creen buenos cristianos. Nosotros también fallamos a Dios cada día. Por eso cada día, al levantarte y al acostarte, qué bueno es que nos pongamos a cuentas con Dios. Señor, en este día he fallado. Cuando acabe tu día, qué bueno que te acuestes en la cama y medites, examines qué has hecho durante todo el día. Señor, pues en esta área, en este momento del día, te he fallado, he pecado. En este momento del día he dicho cosas que no han sido agradables. En este momento del día he tenido este mal encuentro, esta discusión con este hermano y nos hemos airado. Le he dicho palabras que no tenía que decir. Señor, en este día prometí leer tu palabra
y no la he leído porque he estado haciendo otras cosas, porque he estado viendo otras cosas. Señor, perdóname porque en este día he visto cosas, he hecho cosas que no tenía que hacer. Satanás quiere que no te arrepientas. Satanás quiere y te mete en la mente cualquier cosa para que no busques la presencia de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice la carta de Judas, versículo 3 y 4. Judas está hablando de maestros falsos que se valen de la idea de gracia como si fuera libertinaje. Es decir, licencia para desobedecer las leyes de Dios. Hay personas que incitan a otros a pecar. Todos somos así. Todos incitamos a otros a pecar. El anticristo, Satanás, incita a otro. Nos da licencia para desobedecer las leyes de Dios. Dios está preparando a sus verdaderos hijos para que luchen contra Satanás y sus demonios. Es una batalla espiritual, terrorífica. Y estamos viendo cómo Satanás está tomando cada día ventaja. Por ahora, entre comillas, Satanás es el Dios de este siglo. Es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 2 en adelante. Satanás quiere obstruir este conocimiento, esta realidad. Satanás quiere impedir que el mensaje de Dios llegue a los humanos, de modo que no podamos tener un encuentro personal con Él. Satanás, por todos los medios en diferentes países del mundo, lo que está haciendo es eliminar la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta que hay gobiernos en el mundo que están diciendo que la palabra de Dios, la Biblia, hay que eliminarla porque incita a la guerra, a la violencia, al maltrato? ¿Te has dado cuenta? Engaño de Satanás. Es así como el padre de mentira ha engañado a la gran mayoría de las personas, entre ellas a 2.000 millones de cristianos profesos en lo referente al propósito de Dios para el hombre, sobre todo con diferentes teorías. Entre los engaños de Satanás, uno de sus grandes armas es la falsificación del cristianismo. Los apóstoles sabían que esto ocurría. Ese es el engaño que traerá también el anticristo. Pablo advirtió, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Está hablando del anticristo, pero también habla de un sistema religioso falso, que se describe como el misterio de la iniquidad. Poco antes del regreso de Cristo, este sistema estará encabezado por un personaje llamado el hombre de pecado, el inicuo. Ese individuo capaz de hacer prodigios mentirosos aparece en pasajes de las Escrituras como el falso profeta. Un falso profeta que realizará milagros. Apocalipsis capítulo 13, verso 13. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Pablo dijo que ese falso cristianismo ya está entre nosotros.
ya está en acción. Lo estaba cuando él escribió estos versículos y continúa estándolo hoy. Los que defienden ese sistema de iniquidad hablan de amor y del Señor, pero dejan por fuera las instrucciones de Cristo de que guardemos los mandamientos de Dios. Sabemos que cuando un joven le preguntó a Jesús el camino a la vida eterna, la respuesta fue esta: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, verso 17. Jesús nombró algunos de los 10 mandamientos. Además, en el Sermón del Monte nos dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, verso 19. Esta es una enseñanza que los falsos maestros, que los falsos profetas están eliminando. Pablo advirtió a los cristianos de su época, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda carta de Corintios capítulo 11, verso 4. Si te das cuenta, la mayoría hemos crecido oyendo hablar de otro Jesús, de otro espíritu, de otro evangelio. Hay muchos que están predicando un evangelio falso, erróneo, y hay personas que lo están creyendo, porque no disciernen lo que dice la palabra de Dios. Satanás se ha valido de estas estratagemas, y de esta manera está creciendo la doctrina del anticristo. Es triste que en las iglesias solo se hable de prosperidad. ¿Cómo puedes hablar de que te va a ir muy bien, de que Dios te va a bendecir? En cada sermón hay personas que predican de eso. Dios te bendecirá, este será tu año. Pues viendo cómo están las cosas, yo creo que no hay que predicar este va a ser tu año. Lo que hay que predicar es más a Cristo, más temas cristocéntricos, más arrepentimiento, más confesión de pecados. Hay que compartir más, prepararnos, hay que estar preparados. Hay que ser prudentes. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está el aceite? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿Estás preparado para lo que viene por delante? Satanás está desviando a muchos del camino de la salvación. Ese es su propósito. Para eso está en el mundo. Jesús nos advirtió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué dice Jesús? Que los engañados serán muchos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos. ¿Engañados de qué manera? Pues engañados porque muchos falsos profetas vendrán en el nombre de Jesús. Muchos falsos cristos, muchos falsos maestros desviarán a muchos de la fe. Emplean el nombre de Jesús para engañar. Vienen como predicadores y maestros cristianos, pero su mensaje es todo lo contrario. Es todo lo contrario a lo que Jesús predicó. La palabra anticristo figura por primera vez en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Vendrá el gran anticristo, pero hay otros muchos anticristos, que son los que se oponen a la palabra de Dios. Primero vemos al anticristo que los cristianos conocían de oídas. Se trata, desde luego, del inicuo, sobre el cual Pablo escribió, y del falso profeta de Apocalipsis. Luego tenemos
al anticristo como el futuro dictador mundial y sistema político que se denomina la bestia en la profecía bíblica, ¿verdad? Pero hay algo que también tenemos que ver, y lo dice Apocalipsis capítulo 17. Habla de la gran ramera. Millones de personas, entre ellas muchos teólogos, se muestran desconcertados por la misteriosa ramera de Apocalipsis 17. Pero la palabra de Dios dedica casi un capítulo entero. Además nos deja referencias a este tema importante. Sea quien sea esta gran ramera, tiene mucho poder. Ha causado la muerte de incontables millones en el pasado y millones más morirán por su mano en el futuro. Está destinada a trastornar la vida de todos en los tiempos del fin, incluso muchos de los que van a las iglesias, muchos de los que dicen ser cristianos, seguidores de Cristo. Esta ramera aparece sentada sobre un sistema que abarca muchas naciones y pueblos. Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está hablando de que esta ramera perdurará hasta la segunda venida de Cristo. La palabra de Dios menciona 10 cuernos o 10 reyes. Van a surgir en ese tiempo, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. La gran ramera, la bestia, el anticristo, los anticristos, todos dirigidos por Satanás. El falso profeta, como lo queráis llamar, todos dirigidos por Satanás. Su función, destruir. Su función vital, que tú no tengas un encuentro personal con Cristo. Por otra parte, esta mujer, esta ramera, será una perseguidora de la iglesia, será una perseguidora de los cristianos. El apóstol Juan escribió: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer perseguirá a los cristianos, a los verdaderos cristianos, a los verdaderos santos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La persecución se está incrementando día a día. Qué curioso, ¿verdad? Hay tanta persecución a los cristianos, miles de cristianos son asesinados y no hay una cobertura en televisión o en los medios de comunicación al respecto. Para este mundo, los cristianos no somos nada. Pero cuando persiguen a un colectivo o cuando sales a una calle a manifestarte en contra del aborto, ahí sí que te hacen persecución. Cuando sales a la calle a defender a tus hijos de la ideología de género, del movimiento LGTBI, ahí sí te persiguen. Y la cobertura en los medios de comunicación es intensa. Lo está viviendo Israel en estos días. La persecución total. Y los medios no dicen nada, porque los medios están dirigidos por personas que se creen los gobernantes del mundo. El profeta Daniel representó ese sistema religioso como un cuerno pequeño. Después de citar 4 grandes reinos que gobernarían sobre el mundo gentil, Babilonia, Medo-Persia, el imperio greco-macedonio de Alejandro y finalmente Roma, Daniel describe un cuerno pequeño que se levanta entre las primeras restauraciones del imperio romano. Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos.
y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El anticristo, Satanás, perseguirán a los cristianos. Es su función vital. Y dime ahora qué religión, por decirlo de alguna manera, persigue a los cristianos. Dime una religión, y tú la tienes en mente. Efectivamente, el Islam tiene una creencia de acabar con todos los cristianos, con todos los judíos. Esa es la misión que tiene Satanás, acabar con todos los cristianos, los seguidores de Cristo. Satanás está detrás de la religión del Islam. Porque la idea del Islam, la función del Islam es acabar con todo cristiano, con todo judío, es acabar con el pueblo de Dios, es acabar con Israel. Que por supuesto Dios enviará juicio a Israel en su tiempo. Pero la función de Satanás es aniquilar a Israel, perseguir a los cristianos. Eso lo hace el Islam. El Islam es una religión diabólica dirigida por Satanás. Y hay muchos adeptos, hay muchos que la siguen. Llegarán tiempos donde los cristianos vamos a sufrir mucha persecución, ya la están sufriendo muchos hermanos en muchos continentes, en muchos países. Es hora de despertar. Es hora de que todos los creyentes en Dios se propongan comprobar si sus convicciones y prácticas realmente vienen de la Biblia o vienen de Babilonia. Dios dice a todos los que escuchan, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Dios nos está diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay que salir de Babilonia. Están surgiendo muchos anticristos. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que estar preparados. Habrá mucho ritual, habrá mucha pompa, mucha ceremonia, muchas palabras florecidas, pero no estará presente la enseñanza de Jesús, que mandó guardar los mandamientos de Dios e imitar a Cristo. Hay muchas iglesias que se están amoldando al mundo. Hay muchas iglesias que están permitiendo cosas del mundo. Satanás está muy conforme con que usted y yo creamos en Cristo, entre comillas, siempre y cuando ese Cristo sea falso. Está muy conforme con que usted asista a la iglesia que más le plazca, siempre y cuando sea una iglesia dirigida por ciegos que rechazan los mandamientos. Como dijo Jesús, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Empieza a estudiar de verdad la Biblia, como nunca antes. Examinadlo todo, retened lo bueno. Palabra que estamos compartiendo en los últimos días. Como dijo Jesús, velad. Vela y ora. Velemos para ver cómo están nuestros caminos. Vela por tu familia. Ora por tu familia. Presta mucha atención a lo que está sucediendo en el mundo. Presta mucha atención a las leyes que se están confirmando en diferentes países. Te darás cuenta que van en contra de los principios de Dios. Por eso prepárate. Porque el anticristo hará su aparición en el escenario mundial. Vendrá con un aspecto pacificador, bondadoso, manso en un principio, pero gradualmente impondrá más su autoridad.
su autoridad se verá realzada por falsos milagros que Satanás realizará por medio de él. Y luego las masas, el gentío, le seguirá. Muchas personas le seguirán. Gritarán de emoción cuando lo vean. Y la doctrina del anticristo se apoderará de casi todo el llamado cristianismo, salvo de ese remanente pequeño, de esa manada pequeña, como dice Lucas capítulo 12, verso 32. También Apocalipsis capítulo 12, verso 13, dice que hay un pequeño rebaño, hay una pequeña manada. Por el bien de su vida eterna, ora a Dios pidiendo verdadera comprensión. Pídele a Dios más fe, más valentía, obedezca la palabra de Dios. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo que viene no es bueno. Recuerdo las palabras de José María Aznar hace unos años atrás. España va bien. Será en esa época, porque ahora España y todo el mundo no está bien, no va bien. No pensemos que las cosas van a ir a bien. Todo va a ir a mal, todo tiene que empeorar. Jesús lo dijo, vienen tiempos difíciles. La pregunta es, ¿estaremos preparados para estos tiempos? ¿Estaremos preparados? ¿Estarán nuestras lámparas encendidas? ¿Estamos siendo prudentes? Prepárate. Tú y tu familia, tú y los tuyos. Cada día hay que prepararse. Si no te preparas, posiblemente ya sabes las consecuencias.